Aquí está la historia sobre el origen del primer Mundial de Fútbol en 1930. El fútbol, a principios del siglo XX, era un deporte que crecía en popularidad, pero todavía carecía de una competencia global que uniera a las naciones. La FIFA, fundada en 1904, tenía una visión: crear un torneo que fuera el pináculo del fútbol mundial. En aquel entonces, el deporte era parte de los Juegos Olímpicos, pero solo para jugadores amateur. Jules Rimet, el tercer presidente de la FIFA, soñaba con algo más grande, algo que permitiera competir a los mejores jugadores profesionales de todo el mundo. Su visión era tan ambiciosa como atrevida. En 1929, en un congreso en Barcelona, la FIFA tomó la histórica decisión de organizar el primer campeonato mundial de fútbol. El desafío era encontrar un país anfitrión que pudiera albergar un evento de tal magnitud. Varios países europeos se postularon, pero todos retiraron sus candidaturas debido a los costos y la difícil situación económica de la Gran Depresión. Fue entonces cuando entró en escena Uruguay. El país sudamericano no solo tenía un gran amor por el fútbol, sino que también era el campeón olímpico de 1924 y 1928, lo que lo convertía en un contendiente legítimo. Para convencer a la FIFA, Uruguay hizo una oferta que era imposible de rechazar. Cubriría los gastos de viaje de todas las selecciones participantes y construiría un estadio de fútbol nuevo y de última generación. El viaje transatlántico. El desafío geográfico era enorme. Los países europeos, sumidos en la crisis, dudaban de hacer el viaje de 3 semanas en barco a Uruguay. El miedo a las largas travesías y la incertidumbre de un torneo inaugural eran palpables. La oferta de Uruguay de cubrir los gastos de los equipos ayudó, pero muchos países europeos se negaron a participar. Sin embargo, algunas selecciones valientes aceptaron la invitación. El 21 de junio de 1930, el barco de vapor Conte Verde zarpó del puerto de Villefranche-sur-Mer en Francia con un cargamento inusual: los equipos de Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia. En su travesía por el Atlántico, los jugadores, sin saberlo, estaban haciendo historia. Sus días a bordo estaban llenos de entrenamientos improvisados en la cubierta del barco, comidas compartidas y una creciente camaradería. La construcción del Estadio Centenario, un símbolo nacional. El proyecto de construcción del Estadio Centenario fue el pilar central de la preparación uruguaya. Más que un simple recinto deportivo, el estadio fue concebido como un monumento a la independencia del país, que celebraba su centenario en 1930. La obra fue un desafío monumental en sí misma. Se construyó en solo 8 meses bajo la supervisión del arquitecto Juan Antonio Escaso, con miles de obreros trabajando contrarreloj. A pesar de las demoras por las lluvias y las huelgas, el estadio se inauguró el 18 de julio de 1930. Su diseño vanguardista y su capacidad para 90.000 espectadores lo convirtieron en un hito de la ingeniería y la arquitectura de la época. La construcción del centenario no solo cumplió la promesa a la FIFA, sino que también se convirtió en un símbolo de la modernización y la capacidad de Uruguay para proyectarse internacionalmente. El equipo nacional, un liderazgo consolidado. La preparación de la selección uruguaya fue un proceso meticuloso. Bajo la dirección de Alberto Suppici, el equipo se concentró durante semanas previas al torneo, lejos de las distracciones. Suppici era un entrenador con ideas revolucionarias para la época, que valoraba la disciplina táctica y el estado físico de sus jugadores. Contaba con una generación dorada de futbolistas, entre los que se destacaban José Leandro Andrade, el Maravilla Negra, y Pedro el Artillero Petrone, figuras ya reconocidas a nivel mundial. La presión sobre los jugadores era inmensa. No solo debían ganar en su propia casa, sino que debían demostrar que la victoria olímpica no había sido una casualidad. La cohesión del grupo y la mentalidad ganadora cultivada durante años de éxitos fueron cruciales para su triunfo final. La gestión del torneo, un evento sin precedentes. La organización del Mundial de 1930 fue un gran experimento.
Los 13 equipos que llegaron a Uruguay se hospedaron en los mismos hoteles en Montevideo, lo que generó un ambiente de camaradería inusual. La FIFA, con Jules Rimet a la cabeza, gestionó un torneo sin precedentes, donde las distancias y los problemas logísticos eran desafíos constantes. La venta de entradas, la seguridad y la cobertura mediática, aunque incipiente, demostraron la capacidad de Uruguay para organizar un evento de magnitud internacional. A pesar de que la baja participación de los países europeos, solo 4, fue una decepción, el fervor del público sudamericano y la calidad de los partidos compensaron con creces. En resumen, la preparación de Uruguay para el Mundial de 1930 fue una combinación de liderazgo político, planificación ambiciosa y una profunda pasión por el fútbol. No solo construyeron un estadio y un equipo campeón, sino que sentaron las bases para el torneo deportivo más grande del planeta, demostrando al mundo que la ambición y el coraje podían convertir un sueño en una realidad histórica. La final del primer Mundial de Fútbol, disputada el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, fue un partido lleno de drama y emoción. La expectativa era máxima, con una asistencia de cerca de 93.000 espectadores, ya que se enfrentaban los dos gigantes del Río de la Plata, Uruguay y Argentina. El partido tuvo un comienzo electrizante. Uruguay se adelantó en el marcador con un gol de Pablo Dorado a los 12 minutos, desatando la euforia local. Sin embargo, Argentina respondió rápidamente y con goles de Carlos Peusel y Guillermo Stabile, se fue al descanso con una ventaja de 2-1. La tensión era palpable y, según algunas crónicas, incluso hubo una disputa sobre qué balón usar, decidiendo jugar el primer tiempo con la pelota argentina y el segundo con la uruguaya. El segundo tiempo fue una verdadera muestra de la garra charrúa. Uruguay salió con una mentalidad diferente y logró la remontada. José Pedro Sea empató el partido a los 58 minutos. Victoriano Santos Iriarte puso el 3-2 a los 68 y en el último minuto Héctor Castro, un jugador al que le faltaba un brazo, selló la victoria con el 4-2 definitivo. La remontada de Uruguay hizo estallar el estadio en una celebración memorable. El partido fue tan intenso que al final la policía tuvo que intervenir para calmar a los exaltados. Uruguay se convirtió en el primer campeón mundial y la rivalidad entre ambas naciones se intensificó aún más con este histórico encuentro. Francisco Varallo de Argentina, el último sobreviviente de aquella final, falleció en 2010. Fue símbolo del fútbol argentino. Estos jugadores no solo brillaron en el campo, sino que ayudaron a definir lo que significaría competir en una Copa del Mundo.